Creo que ya para nadie es un secreto que desde hace décadas el fenómeno del narcotráfico en México ha venido a rebasar todos los límites de nuestra sociedad. Con el reciente cambio de estatus jurídico propuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que declara a las organizaciones del crimen organizado, también llamados cárteles, como organizaciones terroristas, hemos estado en el ojo del huracán. Pero, ¿y si te dijera que la mayor problemática de seguridad contemporánea en el territorio que habitamos tiene precedentes en una nación como China? Pues sí. Durante el siglo XIX, denominado por su propia historiografía como el siglo de la humillación, se experimentó el lado más crudo del juego imperialista, involucrando estrategias de ingeniería social que lograron el control de su mercado mediante la corrupción y el boicot de sus instituciones internas, que no solo llevaron al límite la noción de la competencia ética, sino al del mismo valor humano. ¿Te suena? Si es así, deberías poner atención, pues como denunció Lenin hace más de una centuria, esto responde a un modelo estructural. El imperialismo es la fase superior del capitalismo, que se ha transformado en un sistema mundial de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la aplastante mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados. Y, aunque sus formas han cambiado, con el tiempo el fondo sigue siendo el mismo, y tú podrías seguir padeciéndolo. Por lo menos desde hace ya 200 años, estas entidades de poder han visto en el mercado de las drogas una herramienta útil para el ejercicio de dominación, al menos desde tres principales frentes: el económico, el político y el social. Es importante destacar estos dos últimos, pues como veremos, el sistema suele fomentar la estigmatización de poblaciones enteras a su conveniencia. Esto sucedió con la población asiática, específicamente china, durante el siglo XIX y gran parte del XX. El estigma del chino opiómano enloquecido por la adicción, junto con las ideas pseudocientíficas del darwinismo social, han justificado en varias ocasiones la persecución, los crímenes de odio y la xenofobia made in Occidente. Sean bienvenidos, soy el realizador de este canal, y este video puede considerarse como una precuela espiritual de mi video anterior sobre la prensa ante la reformación de la ley de toxicómanos, por lo que te recomiendo ampliamente que pases y lo veas si todavía no lo has hecho. En este material habrá información que no pude terminar de incluir allí y que sirve como complemento de un proceso que da inicio a la historia moderna de las drogas. Como siempre, nuestro objetivo es seguir buscando respuestas en este pasado que se encuentra hoy y más que nunca totalmente al día. China, que por ese entonces se encontraba presidida por la dinastía imperial Qing de origen manchú, conocería la dormilera, principio vegetal del opio, como droga a mediados del siglo XVII, gracias a los navíos mercantes portugueses que arribaban desde el enclave colonial de Macao, formando parte de una importante ruta comercial comprendida por India, Malasia y el país del dragón rojo. Este último ofrecía bienes de altísimo valor como seda, porcelana y té, pero compraba realmente poco de lo que Europa producía. Esta falta de interés se pudo resolver en un principio por medio de la plata, pues China sufría un grave déficit que los occidentales bien podían cubrir con la que provenía de las minas americanas en Nueva España, el Perú o con algunas más cercanas en la isla de Japón. Serían justamente los portugueses los que descubrieron que, de manera análoga al metal, el opio podía ser aceptado como medio de trueque. Desde ese momento el comercio se intensificó y el número de adictos solo iría en aumento, tanto que para 1730 el emperador Yongzheng, teniendo como meta principal acabar con el negocio lusitano, lanzaría el primer decreto oficial prohibiendo el consumo de opio en la región. Aquí es donde entran en juego los intereses británicos, pues en su afán de control imperial habían arrinconado con diversas medidas a sus competidores portugueses, y eran ahora ellos desde 1779, gracias al monopolio de la East India Company, los principales proveedores del mercado negro chino. La corona británica no podía ser vista involucrada en el contrabando, entonces le delegaron ese trabajo a comerciantes privados, algo que rememora las prácticas de piratería del siglo XVII.
Sin duda, los que ejercieron más protagonismo fueron dos mercaderes escoceses llamados William Jardine y James Matherson, abriendo la firma Jardine Matherson & Company en el año 1832. Ellos, además de instar al inicio de la futura guerra, serían las personas que inventaron el tráfico internacional de la droga, dando origen a lo que podemos llamar hoy el primer cártel de la historia. El ingenioso sistema consistía en respetar nominalmente la prohibición del emperador y dejar que la exportación fuese hecha por los comerciantes privados, a quienes les entregaban licencias para trasladar mercancía desde la India a China. Estos empresarios vendían a contrabandistas costeros, generalmente en alta mar, y entregaban el oro y la plata obtenidos a los representantes de la compañía en Cantón, que, a cambio de los metales, libraban letras de cambio pagaderas en moneda inglesa. Con el oro y la plata, la compañía compraba los artículos chinos preferidos por el mercado europeo. Dicho de otra manera, me aprovecho de tu dependencia para que me des algo de lo que escaseas y después revendértelo a un precio más alto para ti. Capitalismo puro y duro. Como es previsible, además de recrudecer la dependencia de los adictos, esta acción infló exponencialmente el precio de la plata dentro de China. Por así decirlo, la plata valía más en China que en otras partes del mundo, corrompiendo a su vez el tejido social y el aparato institucional de la ya de por sí desgastada popularidad del emperador Daowang. Los comerciantes ingleses sobornaron a las autoridades portuarias del sistema de Cantón y vendieron los cargamentos de opio a los peores enemigos del emperador, las triadas, organizaciones criminales con base en la isla de Hong Kong. De ahí la doble tarea de contrabando de opio. Por un lado, gana dinero y por otro, significa un poder subversivo para los enemigos del imperio. En una estrategia que pretendía hacer frente a este sistema que pudría a China desde dentro, un importante cargamento de opio inglés fue incautado y destruido por las autoridades manchúes. Los británicos, que ya habían dado muestras previas de provocaciones, tomaron esto como un pretexto para iniciar una desastrosa contienda, que se extendió durante aproximadamente 20 años. Hablamos de la Primera y la Segunda Guerra del Opio, entre 1839 y 1860. ¿Qué pasó con China? ¿Y cómo el actuar de hace 200 años se liga a la actualidad? Pues además de la desmesurada indemnización y la subsecuente humillación que los chinos siguen recordando con un sentimiento profundo de revancha hasta hoy, las consecuencias estratégicas más destacables de estas guerras fueron la cesión de Hong Kong, que de ahí en adelante se convirtió en la puerta de entrada de Occidente a la región, el acceso a varios puertos chinos y la apertura completa del mercado de la droga a manos inglesas. La firma Jardine Matherson, aunque reducida y diversificada en otros sectores, con el tiempo ha seguido teniendo una fuerte presencia como una empresa enfocada en el mercado de Oriente. Y no es la única, pues el capital que generó el despunte comercial del contrabando de opio en Asia fue tal que se dio la necesidad de crear un banco especializado en administrar las ganancias provenientes de esta tarea. Este pasó a llamarse el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, conocido por sus siglas como HSBC. Esta corporación multinacional británica, fundada en 1865, ha sobrevivido hasta nuestros días e irónicamente pareciera que sigue respondiendo a los mismos fines, pues hace no mucho se vio inmersa en un gran escándalo de lavado de dinero relacionado con el cártel de Sinaloa, organización otrora encabezada por el traficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Este periodo, caracterizado por la paradójica prohibición y mercantilización de una sustancia adictiva altamente rentable y la codicia del Imperio Británico de la era victoriana, la mayor potencia industrial de la época, sigue hallando ecos en la dinámica actual. Entender este proceso nos hace visibles brechas que revelan constantes en el actuar humano, pues, aunque la historia no tiende a repetirse, con la debida atención podemos encontrar algunos párrafos que riman. De allí que, además de estudiar lo que ya se ha hablado y escrito sobre el tema, podemos hacernos preguntas que nos competen a nosotros directamente. ¿Por qué si ahora y a lo largo de la historia también hay fuerzas criminales reales en otras regiones del mundo, hoy solo se habla de las nuestras? ¿Qué papel queremos tomar en la situación internacional? Y sobre todo, ¿qué haremos cuando se haga insostenible este negocio tan lucrativo? Tomando en cuenta
que algún día nos tengamos que apartar, pues, como hemos visto, el nivel de intereses es de tal magnitud que es prácticamente imposible que desaparezca este problema. Estas son preguntas que juntos podremos ir respondiéndonos. Mientras tanto, sigan pendientes y acompáñenos en nuestra siguiente cápsula, donde seguiremos explorando nuestra a veces cruda, pero siempre fascinante historia.